Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, les doy la bienvenida a nuestro cuarto curso de 10 cursos que tenemos para MIPES, es decir, micro y pequeñas empresas, en diferentes temas, tanto como financieros, contables, económicos, de cobertura de riesgos, seguros y demás temas del área económico-financiera. Antes que nada, agradecerles a todos ustedes que estén con nosotros, esperando que estos cursos los estén ayudando a, de alguna manera, generar ideas para resolver problemas que se están presentando en las micro y pequeñas empresas. En esta ocasión nos acompaña el actuario Óscar Valdivia, que va a tratar el tema que tiene que ver con los riesgos que se pueden cubrir a través de seguros. Dándoles la bienvenida y esperando que todos ustedes estén bien, le voy a pedir a Odette Gasca que nos presente a nuestro orador huésped de hoy en la tarde. Odette, adelante. Muchas gracias, ingeniero Emilio. Pues como bien menciona, para nosotros es un gusto tener con nosotros esta tarde al actuario Óscar Valdivia Rojas. Voy a leer a continuación su semblanza. Óscar Valdivia Rojas es actuario por el ITAM y maestro en seguros por la Universidad de Salamanca en España. Ha laborado con importantes instituciones del sector asegurador nacionales e internacionales como Swiss Re, Confederación Española de Cajas de Ahorro, MetLife, Seguros Argos, Tona Seguros. Actualmente es socio de GES Consulta Actuarial y cuenta con cédula de agente de seguros para la venta de seguros de riesgos individuales y empresariales de personas y daños. Ha realizado trabajos de investigación en temas como desarrollo de productos de seguros, implementación de nuevos canales de distribución, educación financiera, entre otros, y ha impartido diversos cursos y conferencias en España, Colombia, Ecuador y México, en instituciones como Fundación MAFRE, ITES e ITAM. Y para el instituto es un honor y un placer contar con su presencia esta tarde. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Illanes por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a platicar el día de hoy de la gestión de riesgos en las MIPES en general, y vamos a ver una aplicación que son los seguros. Si le damos a la agenda que vamos a llevar el día de hoy va a ser, primero vamos a revisar qué es el riesgo, luego cómo podemos administrar los diferentes riesgos, el seguro como una opción para administrar estos riesgos y finalmente ya el caso particular de los seguros para las pymes, ¿no? Primero que nada, el riesgo. El riesgo es aquello que puede acontecer en un futuro y que preocupa por sus consecuencias, porque siempre está presente en nuestras actividades. Es muy importante también visualizar que el riesgo no siempre tiene la vertiente negativa. Como ustedes que son empresarios, deben de conocer perfectamente que hay un lado positivo en el riesgo. Cuando se toman ciertos riesgos de la manera adecuada es cuando hacemos negocio. Esa es la vertiente positiva, cuando el tomar el riesgo nos trae un beneficio. El riesgo es algo en lo que tenemos que considerar la probabilidad de que ocurra y la importancia de sus consecuencias. Midiendo estas dos variables de forma adecuada, podemos tener una buena gestión del riesgo. Para enfrentar los riesgos existen tres formas principales para administrarlos. Una es la prevención, otra es el ahorro y una tercera sería los seguros como una opción formal de enfrentar estos riesgos. También existe
La informal, que es asumir los riesgos y atenernos a las consecuencias que deriven de estos. A la siguiente, por favor. ¿Cómo actuar frente al riesgo? Antes que nada, lo primero es reconocer que existe el riesgo, es decir, saber qué puede ocurrir, se identifica y que es aleatoria su ocurrencia, es decir, que no depende de nosotros necesariamente su control. Se evalúa su importancia analizando la probabilidad de que pueda ocurrir y las consecuencias que puedan tener a ello, ¿no? La ocurrencia podría tener una importancia y en lo que nos atiene a nosotros, esas consecuencias principalmente son económicas. En este análisis influye la información que se posee, tanto las personas como las empresas. No es lo mismo conocer los límites y características de una situación que simplemente saber que existe, ¿no? Si la conocemos a detalle y todo, la podemos cuantificar y podemos saber cuánto estamos esperando en cuestión de consecuencias económicas. Finalmente, se debe de seleccionar la mejor respuesta entre las diferentes opciones, que como comentábamos, hay varias, ¿no? Desde asumir los riesgos hasta transferirlos a instancias formales, como pueden ser el seguro. Cada individuo busca la respuesta ideal adaptándola a sus recursos y actúa a consecuencia con el fin de obtener la seguridad que considere suficiente. Esto es muy importante, ¿no? O sea, al final, la parte de cómo administramos el riesgo es la manera adecuada para cada quien, porque al final nosotros decidimos y conocemos nuestras propias capacidades y sabemos hasta dónde podemos asumir y hasta dónde estaríamos dispuestos a tener consecuencias, ya sea desde el punto de vista económico o físico. A la siguiente, por favor. Bueno, entrando a la parte de lo que es la administración de riesgos, es muy importante que la empresa haga una evaluación de a qué se dedica. Como lo mencionábamos en un inicio, los riesgos no necesariamente tienen una vertiente negativa, también tienen la vertiente positiva. Y la creación de una empresa como tal es satisfacer una necesidad. Y muchas veces satisfacer esas necesidades de nuestros clientes conllevan riesgos. El solventar esas necesidades es lo que hace nuestro negocio caminar. Por lo cual, el tomar ese tipo de riesgos, como es el giro de nuestro propio negocio, es algo positivo, no necesariamente es una consecuencia negativa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante desde un inicio administrar los riesgos de nuestra empresa. Forma parte de la administración estratégica de nuestra empresa. Y es importante hacerse estos cuestionamientos cuando estamos definiendo a nuestra empresa. ¿Cómo es nuestra empresa? ¿Qué riesgos amenazan a la empresa? ¿Estos riesgos los podemos controlar? ¿Y qué tratamiento debemos de dar a los riesgos? Es muy importante contestar estas 4 preguntas cuando se está haciendo una definición del giro del negocio, de a lo que nos vamos a dedicar y en lo que nos vamos a enfocar. Ese tipo de situaciones se definen cuando se hace la administración estratégica de la empresa. La siguiente, por favor. La administración de riesgos es una parte esencial de la gestión estratégica de la empresa. Es el proceso por el que la empresa trata los riesgos relacionados con sus actividades, con el fin de obtener un beneficio sostenido en cada una de ellas y en el conjunto de todas las actividades. Su eficacia se centra en la identificación y el tratamiento de los riesgos. Esto es muy importante, ¿no? O sea, necesitamos identificar qué riesgos y luego, no nada más identificarlos, sino qué decisiones vamos a tomar con respecto a ellos. Su objetivo es añadir valor sostenido a todas las actividades de la empresa, introduciendo una visión común del lado positivo y del lado negativo de aquellos factores potenciales que pueden afectar a la empresa. Esto, como lo mencionábamos, aquí es muy importante definir qué riesgos queremos tomar y qué otros riesgos no queremos tomar.
y qué riesgos son necesariamente los que tenemos que tomar porque son los propios del negocio. Como una empresa que se dedica a la comercialización de alimentos, pues el tener el correr el riesgo del aumento o la baja de los insumos que comercializa, pues al final es el core de su negocio. Si ese tipo de riesgos los estaría derivando a alguien más, está perdiendo una parte de su rentabilidad. Pero, por ejemplo, en cambio, el que su almacén sufra daños derivados de algún fenómeno meteorológico, pues ese sí sería un riesgo que no necesariamente es propio del negocio y que se puede cubrir. Esa diferenciación es muy importante gestionarla y adaptarla y tenerla clara. ¿Qué tipo de riesgos son los que queremos asumir y que son los que nos dan la rentabilidad de nuestro negocio? ¿Y qué otros riesgos no se necesitan asumir? Los podemos controlar, algunas veces los podemos transferir y con esto podemos maximizar nuestra utilidad. La correcta implementación de la administración de riesgos aumenta la probabilidad de éxito y reduce en tanto la probabilidad de fallo, como la incertidumbre acerca de la consecución de los objetivos militares. La siguiente, por favor. La administración de riesgos debe estar integrada en la cultura de la empresa. Es una política eficaz y un programa dirigido para la alta dirección. Pero esto no significa que solo las cabezas, la parte, los tomadores de decisión estén inmersos en esta parte. Es muy importante que la administración de riesgos permee a toda la organización, del tamaño que sea y de la infraestructura que tenga. Es muy importante que la cultura de la administración de riesgos sea algo que permee en toda la organización. Es importante que las personas sean conscientes de los riesgos que enfrentan por su actividad y de los riesgos que pueden provocar. Y por lo tanto, con esa conciencia, tratar de administrarlos cada quien desde su punto de vista en la empresa. La administración de riesgos respalda la responsabilidad, la medida y recompensa el rendimiento de las empresas, promoviendo la eficiencia operativa a todos los niveles de la misma. Como lo mencionábamos, es muy importante que la conciencia de los riesgos esté inmersa en toda la organización. La siguiente, por favor. Hay que hacer una administración de riesgos adecuada. Para esto existe una norma que es el ISO 31000, que no es una norma que se tenga que certificar, sino más bien es un manual de mejores prácticas que nos da diferentes formas de medir los riesgos, de clasificarlos, de entenderlos, incluso también nos da opciones para administrarlos, ¿no? Entonces, es algo que es una norma que vale la pena revisar. No es objeto ahorita de la plática que estamos llevando a cabo, pero es importante que la consideren en su actuar como empresarios, que existe este manual que está disponible y que lo pueden compartir y revisar. Bueno, dentro de la norma se analiza la detección de los posibles riesgos, se analiza la exposición de la empresa a los diferentes riesgos, las medidas de control interno y la adecuada sistema de transferencia de riesgos mediante el análisis de diferentes opciones. Y bueno, se elaboran planes de administración de riesgos mediante programas de transferencia y planes de reducción y control de costos. Así como también el nivel de cobertura, se analiza el nivel de cobertura que se está buscando. Bueno, pues es un manual de mejores prácticas sobre lo que se debe de hacer y cómo se debe de medir. La siguiente, por favor. El primer paso que viene, que es algo que la empresa debe de realizar en su planeación, debería de hacer el análisis de la matriz de riesgos. Y
Quizás en el escenario de las empresas, lo más relevante, sobre todo en una empresa joven que está comenzando o en una empresa que ya está consolidada, pero tiene un tamaño aún muy manejable por el número de colaboradores que concursan, es una matriz de riesgos, donde se puedan identificar los riesgos, se puede evaluar la probabilidad de que estos riesgos ocurran y, bueno, puedan representar dentro de esta matriz, que tiene los ejes de probabilidad en el eje Y en el eje X maneja el impacto, que puede ser insignificante, menor, crítico, mayor o incluso catastrófico. La consecución de algún riesgo podría llevar al cierre de la empresa, por eso es muy importante. Y aquí también podríamos agregar lo que les mencionábamos desde el inicio. Es muy importante el definir, cuando se hace la definición de la empresa, el definir qué tipo de riesgos son los que vamos a correr, porque son inherentes al negocio en el que nos estamos desarrollando, y qué tipo de riesgos no son necesariamente los que tenemos que tomar, porque los podemos administrar y los podemos controlar y no nos distraen, porque también esto es lo importante. La empresa debe de enfocarse en su giro, en lo que ellos saben hacer, y lo demás debe de tratar. Al final, en el día a día, nos enfrentamos a innumerables problemas. Los empresarios tienen que enfrentar muchísimas vicisitudes. Algunas de ellas se pueden controlar y no son propias del negocio. Ese tipo de riesgos son los que hay que clasificar, son los que hay que analizar y que podemos administrar. Y posteriormente, según vayamos haciendo nuestra toma de decisiones, podemos ir canalizando hacia lo mejor, hacia lo que sea mejor para la empresa, para que la empresa subsista, para que la empresa crezca y no tenga peligro en disminuir sus ganancias. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí entramos al tema que nos atañe, que es el seguro. El seguro, como lo hemos venido comentando, es un medio para la cobertura de riesgos. Al transferirlos a una aseguradora que se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o alguna parte del perjuicio producido por la aparición de determinadas situaciones accidentales. Esto es muy importante. Se trata de garantizar o indemnizar todo o una parte. Ahí vamos a tener más adelante la opción de revisar cómo nos podemos asegurar. Pero al final también hay cierto tipo de riesgos donde no podemos asegurarnos al 100% y tenemos al final que correr, ¿no? Sino el mercado asegurador solo nos ofrece algunas opciones y no tenemos la opción de tener una cobertura al 100%, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que desde un inicio, en el momento en el que se formaliza el seguro, tengamos claro cuál es la parte que está analizando, cuál es la parte del riesgo que se le va a ceder a la aseguradora y qué parte vamos a seguir corriendo el riesgo nosotros. El seguro es una forma eficaz de cobertura que implica pagar una cierta cantidad por una prestación de indemnización futura en caso de que se presente una situación adversa que en algunos casos puede ser extrema. Bueno, como lo mencionábamos, el seguro es al final un mecanismo de transferencia de riesgos. Ese es un servicio y ese servicio va a cambio de un pago que es el que se realiza al asegurador. Es un instrumento financiero que permite hacer presupuestable un gasto aleatorio. Creo que esta es la mejor definición desde el punto de vista empresarial. Como lo mencionábamos, la empresa siempre está inmersa en las vicisitudes de la vida diaria y se enfrenta a un innumerable número de riesgos. Y esos riesgos tienen ciertas probabilidades y tienen ciertas consecuencias económicas que son aleatorias. Y desde el punto de vista empresarial, nosotros lo que necesitamos es poder presupuestar esas vicisitudes. Pues el seguro es un instrumento que nos puede ayudar a que ese tipo de situaciones que vamos a tener que enfrentar, las podamos ir presupuestando. ¿Cómo sería ese presupuesto? Pues el costo que tiene el seguro. Y las consecuencias económicas se podrían mitigar al momento de que se realice el riesgo, pero tengamos la participación de la aseguradora en las consecuencias económicas.
A la siguiente, por favor. Los seguros, ¿qué son y cómo funcionan? Como lo hemos estado platicando, el seguro forma parte de las acciones que se pueden realizar para la administración de riesgos. Como lo mencionábamos anteriormente, existe desde la forma de asumir el riesgo, el tener nosotros un ahorro para enfrentar las consecuencias económicas y otro tipo de actividades que se pueden hacer, ¿no? Pero desde el punto de vista formal y financiero, el seguro puede ser para cierto tipo de riesgos la forma más prudente de asumir, de transferir los riesgos que tiene la empresa. La actividad empresarial no podría funcionar si no existe el seguro, que transforma los costos impredecibles y variables derivados de los riesgos en costos fijos asumibles como son las primas, lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El seguro permite hacer gastos aleatorios en gastos presupuestarios. El seguro se basa en el reparto del daño entre un volumen muy elevado de personas con las mismas o similares necesidades de protección. Aquí este es un punto muy importante. Algunas veces nos preguntamos cómo es posible, porque vemos la relación que existe entre una prima que le pagamos a la aseguradora y el beneficio que pudiéramos llegar a tener en cuanto se realizara el riesgo, que muchas veces son 1000 a 1 o a veces más, ¿no? Dependiendo del tipo de riesgo y las circunstancias. ¿Cómo es posible que con el poco dinero que le damos, la aseguradora nos pueda dar esa indemnización tan grande? Al fin y al cabo es que la aseguradora no es la que nos paga. De la misma manera que pasa en el sector bancario, donde los bancos no nos prestan su dinero, sino que nos prestan el dinero de los ahorradores, las aseguradoras no nos pagan con su dinero, sino hay todo un grupo de personas que forman la mutualidad, que son todas las personas que son similares a nosotros, que le están comprando a la aseguradora la protección. Todos tienen similares necesidades de protección y están dispuestas a pagar ese precio. La aseguradora junta el dinero en ese fondo, que es el fondo mutualista, y cuando se cumplan cuando se realice el riesgo, la aseguradora de ese fondo mutual va a pagar las consecuencias económicas que tenga la realización de los riesgos, ¿no? Entonces, al final el seguro opera de la misma manera. Las aseguradoras no nos pagan de su bolsa el siniestro, sino la aseguradora lo único que hace es juntar las primas de todas las personas que son similares a nosotros y con todas esas primas nos paga en caso de que se haga la realización del riesgo. La siguiente, por favor. Los principios del seguro. Como lo mencionábamos, la actividad de seguros se basa en el reparto del daño entre un número muy elevado de personas que están amenazadas por el mismo peligro y que responden ante él del modo solidario. Esto es fundamental. El seguro al final es solidario. Es un principio fundamental, lo que mencionábamos anteriormente. Nosotros enfrentamos diferentes riesgos, pero hay muchas entidades económicas, sean personas o sean empresas, que también afrontan esos mismos riesgos. Si todos nos juntamos, es la mejor manera de enfrentarlos todos juntos. Y ese es el principio fundamental del seguro. La mutualidad, que es el ente que recibe esos recursos para indemnizar a los que desafortunadamente sufran la realización del riesgo y, por lo tanto, consecuencias económicas. El pago de la prima del seguro supone garantizar la protección de personas y bienes ante daños causados por la ocurrencia de una situación concreta. Esto también es muy importante. La homogeneidad al final, el juego del seguro es un juego de probabilidades. La probabilidad, lo que nos dice la ley de los grandes números, que es sobre la que está basada los principios del seguro, es que entre más intentos realicemos, más nos acercaremos, con mayor certeza podemos
indicar cuál va a ser la probabilidad de ocurrencia del evento. Entonces, lo que nos dice es que la probabilidad la vamos a poder definir con mucha mayor exactitud cuando haya mucho más eventos similares. Pero esto es muy importante, los eventos tienen que ser similares. Si los eventos no son similares, están afectando la regla de la probabilidad. Por eso existe el concepto de la suscripción, que es donde las aseguradoras escogen que el riesgo sea exactamente el mismo. Porque si no, ahí estaríamos dejando de cumplir con el principio de solidaridad del que hablamos. Porque están entrando riesgos dispares, no son los mismos riesgos. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que los riesgos tienen que ser homogéneos entre sí. Por eso existe la suscripción de los riesgos en las aseguradoras. Por eso algunas veces, cuando estamos buscando un seguro, podemos sufrir la respuesta de la aseguradora que sea que la aseguradora no está interesada en tomar el riesgo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque está buscando que sus riesgos sean homogéneos para que se cumplan las leyes de probabilidad y pueda hacer frente a las obligaciones que está contrayendo. La aportación del seguro a la sociedad reside principalmente en la recaudación de primas, como lo mencionábamos, para formar el fondo mutual. Bueno, esto lo que permite es construir importantes volúmenes de fondos que contribuyen a la generación de riqueza del país. Lo que menciona, el fondo mutual al final es para indemnizar las consecuencias económicas de la realización del riesgo. Pero al final ese dinero no está sentado, ¿no? Está invertido y genera importantes beneficios a la sociedad, ¿no? El tener ese dinero listo al final les permiten tener una inversión y obtener ahí un beneficio para la sociedad. Y la otra, que es la principal, pues es la indemnización. Cuando se ocurren las pérdidas económicas derivadas de la realización del riesgo. Estos dos son los principales momentos en los que el seguro participa, tiene una vocación social y apoya en el desarrollo. La siguiente, por favor. Entonces, ahora viendo el análisis del qué es que tenemos por un lado los riesgos, que los tenemos que administrar. Y por el otro lado existe el seguro, que es un mecanismo formal para transferir este tipo para transferir algunos riesgos. Ahora, ¿qué riesgos son los que se pueden asegurar? Deben de cumplir con los siguientes requisitos. Sea una cosa concreta y definida, material o inmaterial. Es decir, puede ser el riesgo del daño a un almacén, o puede ser también la responsabilidad en caso de que un producto que realiza la empresa dañe a nuestros clientes y por lo tanto tengamos una responsabilidad con ellos, ¿no? Puede ser cualquiera de esos dos escenarios, puede ser material o puede ser inmaterial. Debe de poder ser cuantificable. El seguro está para mitigar los riesgos económicos. Es lo que el seguro, es la principal función que tiene el seguro, el mitigar los riesgos económicos. Es muy importante que el riesgo esté presente al momento de asegurarse. Si es algo improbable o es un riesgo que ya se ha realizado, no es posible asegurarlo. El caso más típico, pues, es el coche chocado, ¿no? Cuando ya se realizó el riesgo, que fue que el coche chocara, pues ya no es posible, ya no es sujeto de asegurarse, porque el riesgo ya se realizó. El asegurado debe de tener interés en cubrir ese riesgo. Eso es muy importante, uno de los conceptos más importantes, que es el interés asegurable. El asegurado realmente debe de tener una pérdida económica derivada de la realización del riesgo. No puede estar haciendo especulación, sino debe de tener una pérdida en su patrimonio. Y, por supuesto, tiene que ser algo lícito y legal.
Ahora, ¿qué riesgos se pueden asegurar? Tienen que ser riesgos aleatorios. No se sabe cuándo ocurrirá o si van a ocurrir. Tienen que ser posibles, como lo mencionábamos. No pueden suceder cosas que no son probables, no serían sujetas de asegurarse. Son ajenos a la voluntad humana, es decir, que no dependen de nosotros. Aquí es muy importante también entender la situación que ocurre muchas veces, por ejemplo, en la empresa. La parte de el seguro cubre el robo por parte del exterior hacia el interior de la empresa. Las personas que forman parte de la empresa no son sujetos. Es decir, un fraude dentro de la empresa no sería sujeto. Hay diferentes coberturas y hay diferentes productos. Y te permiten visualizar las situaciones de diferentes caras. Pero en un principio, algo que está en tus manos controlar, no podría ser sujeto de asegurarse, como puede ser la desaparición misteriosa de algún bien que forma parte de la empresa. Bueno, tiene, como decíamos, el contenido económico, tiene que generar una pérdida económica, que es lo principal. Y bueno, como mencionamos, son legales, ¿no? Y deben ser en perjuicio de los terceros. Le damos a la siguiente, por favor. Ahora, bueno, ya entendimos que tenemos el riesgo que se puede realizar, por lo tanto lo tenemos que administrar. Tenemos un mecanismo que es el seguro, que puede ser un importante medio para mitigar el riesgo. Ahora, si decidimos que el riesgo lo podemos transferir a la aseguradora, viene el procedimiento para comprar un seguro, que es muy importante que lo conozcamos nosotros como empresarios, porque al final, como lo mencionábamos, es importante hacer esa calificación de qué riesgos son los que son propios del negocio y en los que nosotros estamos dispuestos a correr, y qué otros riesgos no forman parte del negocio, pero sí estamos expuestos a ello y por lo tanto los podemos transferir. Bueno, pues antes que nada, el consumidor debe de valorar conjuntamente varios factores, como son las coberturas, la aseguradora, otros servicios adicionales y finalmente el precio. Sí, es importante revisar todos los aspectos y no nada más irnos por la cuestión de precio. Al final, este es un contrato que es un servicio que se paga por adelantado, porque es uno de los principios del contrato de seguros, que la prima vence el primer día del inicio de vigencia, es decir, que lo tenemos que pagar por adelantado. Como decíamos, la aseguradora va a guardar ese dinero y en el momento en el que se realice el riesgo vamos a poder tener la opción de obtener un beneficio. Entrando a las partes que se deben de analizar cuando se va a adquirir un seguro, la primera, por supuesto, son las coberturas, que es lo más importante, ya que la elección de coberturas depende del nivel de protección de bienes. Nuevamente aquí viene la parte del análisis del riesgo, de nuestra matriz de riesgos. Puede haber riesgos que estamos dispuestos a correr, como por ejemplo la parte de si estamos en una zona. La Ciudad de México es una zona sísmica, pero hay otras partes de la República que no son. O sea, que si yo estoy en una zona que no es sísmica, quizás podría tomar la decisión de no cubrir el riesgo del terremoto, ¿no? Son cuestiones que ustedes pueden evaluar al momento de que están haciendo ese análisis de riesgo del que hablábamos, y donde pueden decidir qué coberturas son las que están buscando y qué otras coberturas son las que no requieren, ¿no? Si no estamos en una zona sísmica, tal vez no tendría mucha relación contratar la cobertura de terremoto.
Pero bueno, ese es el análisis y como lo mencionábamos en un inicio, no existe la administración de riesgos ideal, ¿no? Es la de cada persona. Al final, cada empresa tiene sus propios lineamientos y sabe su estructura y conoce su propio límite. Entonces, es importante revisar ese tipo de cuestiones. En el mercado existen muchísimas opciones, incluso dentro de la misma aseguradora puede haber muy diversas opciones, por lo cual es algo que sí debe de tener un análisis concienzudo y debemos de dedicarle algún tiempo. Es muy importante que nosotros como empresarios sí le dediquemos un tiempo a esto, ¿no? No es algo que menor, ¿no? El seguro puede cubrirnos de riesgos y muy importantes. Y el tenerlos bien cubiertos sería importante que lo tuviéramos nosotros como empresarios dentro de nuestros lineamientos de la empresa. Es muy importante entender todas las coberturas a las que estamos, en su caso, contratando, su alcance, su significado. Y bueno, pues en el proceso de compra también es muy importante estar haciendo las comparaciones entre las diferentes situaciones. Al final, el seguro, bueno, pues es un contrato y lo que vale es lo que está escrito y es lo más importante. Dentro de las coberturas hay 3 puntos fundamentales que requieren toda nuestra atención y un análisis concienzudo. Una parte es la participación del asegurado en el siniestro. Como lo habíamos mencionado inicialmente, el seguro no necesariamente va a resarcir todas las consecuencias económicas que tenga la realización del riesgo. Algunas veces la aseguradora no está dispuesta a correr el 100% del riesgo y nos ofrece mecanismos donde el asegurado tiene que participar, que son básicamente 3. El deducible, que lo que hace el deducible es las consecuencias económicas, los primeros pesos de la pérdida, los asume el asegurado. Es decir, si tuvimos una pérdida de 100, los primeros 10, si tuviéramos un deducible de 10 pesos, los primeros 10 pesos los va a tener que pagar el asegurado. Entonces, la indemnización sería por 90, no por 100. ¿Por qué se toma ese tipo de mecanismos? Pues lo que hace la aseguradora es quitarse toda la parte de siniestros que tengan una consecuencia económica baja. Por eso hablamos de que el deducible lo que hace es que el asegurado paga los primeros pesos. Entonces, cuando tienen consecuencias limitadas, es importante, quedan a cargo del asegurado. Aquí esto también es importante evaluar este concepto en la parte de administración de riesgos. ¿Por qué? Porque ahí lo que nos está dando la aseguradora es que nos está dejando una parte del riesgo a nosotros. Y aquí es importante definir cuánto estamos dispuestos a asumir nosotros de ese riesgo. Afecta directamente el precio, el tipo de deducible que tengamos. Pero aquí el punto es que si nosotros tenemos una cobertura al 100%, pues el precio puede ser muy elevado, que al final no es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos quizás dispuestos a asumir un cierto riesgo, pero controlado. Ese es el punto, ¿no? De lo que estábamos platicando. No se trata de eliminar los riesgos al 100%, sino de administrarlos de forma adecuada para que afecten en la menor medida al negocio y a la operatividad de la empresa. El coaseguro es un mecanismo que utilizan también mucho las aseguradoras, que es de la indemnización de las consecuencias económicas que tiene el realizar el riesgo. Un porcentaje va a cargo del asegurado. Y aquí sí, no importa el valor de las consecuencias, ¿no? Sino como es un porcentaje de lo que se va a pagar, va directo, ¿no? Es sin importar cuál sea el valor, ¿no? Entonces, teniendo un coaseguro de el 10%, regresando al ejemplo que habíamos hecho donde la consecuencia económica era de 100,
tenemos un deducible de 10 y un coaseguro del 10%. El 10% se aplica sobre lo que excede el deducible. Es decir, en nuestro ejemplo es de 90, el excedente del deducible, que es lo que nos iban a indemnizar, pero si tiene un coaseguro del 10%, tendríamos que pagar 9 adicional. La participación del asegurado sería de 10 de deducible, 9 de coaseguro, y por lo tanto la indemnización sería de 81. Lo que hace esto es un poco que al asegurado lo hace partícipe en un porcentaje de la consecuencia económica para que el asegurado también siga teniendo un interés en conservar de manera adecuada las cosas, ¿no? De no agravar los riesgos. Y sobre todo cuando se requieren los servicios de un tercero, como puede ser en el seguro de auto, el taller mecánico, en el seguro de gastos médicos, el hospital, en fin, y en el seguro de los bienes inmuebles, pues que tenga una consecuencia el haber perdido esos bienes y que esté controlando los riesgos que pudieran estar dando el servicio de los terceros, que el asegurado esté interesado en controlar el costo para que la aseguradora no pierda todo, ¿no? Entonces, ese es un poco el principio que tiene el coaseguro. Y finalmente la franquicia, que es lo que últimamente se utiliza un poco más, no es ya un mecanismo muy utilizado, pero la franquicia opera de la misma manera que el deducible, es un límite mínimo que tiene que pagar el asegurado, que tiene que, bueno, más bien, desde la franquicia no es que la pague el asegurado, sino es que todos los siniestros que sean menores a la franquicia, los va a tener que pagar al 100% el asegurado. Cuando se rebasa la franquicia, la aseguradora asume el 100% del riesgo. Es simplemente un límite entre unos y otros, ¿no? El otro concepto también que se debe de evaluar de forma muy importante es la suma asegurada, que es la cantidad que se fija en la póliza que refleja con exactitud el valor del bien. Aquí es muy importante definir las sumas aseguradas. Ahorita vamos a ver las coberturas en un seguro típico que se aplica a una micro o pequeña empresa. Pero bueno, y en cada uno de los casos vamos a ir definiendo las sumas aseguradas, pero aquí el punto es, el tema es que la suma asegurada debe de ser algo, va a ser el beneficio que vamos a tener en caso de pérdida. Por lo tanto, es muy importante que se refleje el valor del bien como tal. Porque si no podemos caer en cualquiera de... Hay dos conceptos. Es sobreasegurado o infraasegurado. Sobreasegurado es cuando tenemos una suma asegurada mayor de la que requerimos. La suma asegurada afecta directamente el precio que estamos pagando. Por lo tanto, si estamos sobreasegurados, estamos pagando un costo mayor por un riesgo que nunca vamos a tener. Por lo tanto, es muy importante hacer esa definición para no estar pagando dinero de más y estar afectando las finanzas de la empresa. Por otro lado, existe el infraseguro. El infraseguro es cuando las sumas aseguradas que estamos tomando son menores a las reales. Y esto es muy importante que también se defina, porque aquí lo que puede pasar es que la aseguradora al momento de indemnizarnos nos penalice. El seguro es un contrato de buena fe, donde la aseguradora confía plenamente en el contratante y acepta todas las condiciones que le da hasta el día del siniestro. En el día del siniestro, la aseguradora va a validar que todo el análisis que hizo para tomar el riesgo haya sido el adecuado y hubiera estado sentado sobre las bases adecuadas. En ese momento es donde la aseguradora va a validar que nuestra suma asegurada sea exactamente el valor real que tienen los bienes. Si no fuera el caso, la aseguradora tiene derecho a indemnizar en el porcentaje en el que se aseguraron. Es decir, nosotros teníamos un edificio asegurado al
80% de su valor real. Resulta que ocurre el siniestro y tenemos una pérdida de X. Pero como nuestras primas fueron pagadas, fueron calculadas con una suma asegurada al 80% del valor, la indemnización tampoco no va a venir al 100%, va a venir al 80% del valor. Por lo cual es muy importante considerar ese tipo de riesgos que se pueden tomar al tener una suma asegurada mal colocada. Es importante, por lo tanto, hacer un análisis concienzudo de la suma asegurada, que es la que se va a contratar. Y finalmente, un concepto también muy relevante son las exclusiones. Como lo mencionábamos, las aseguradoras no están dispuestas a tomar los riesgos al 100%. Y hay ciertos conceptos que están excluidos. Además de los que mencionábamos anteriormente, como los actos ilegales y otro tipo de situaciones donde las aseguradoras no entran, sino hay situaciones propias de que son riesgos que se podrían asegurar, pero por cuestiones de rentabilidad de la aseguradora decide no asumirlos. Y esto afecta directamente el contrato. Por lo tanto, es muy importante conocer las exclusiones que tiene el servicio que estamos contratando. La siguiente, por favor. Bueno, pues el jugador que existe en el contrato es la aseguradora. Es imprescindible que sea una aseguradora autorizada. En México, todo el sector asegurador está regulado por la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y con el apoyo de la CONDUCEF, que defiende principalmente las situaciones que existen entre las diferentes partes que participan en el contrato, apoyando principalmente a la parte de los asegurados. Además de esta regulación y de revisar que siempre la aseguradora con la que estamos trabajando sea una aseguradora autorizada, sea solvente, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a través de su portal publica en su portal los índices de solvencia por aseguradora con semáforos que son muy fáciles de entender, verde, amarillo, rojo. Como debe ser, verde no hay ningún problema, amarillo está en la raya y rojo pues tiene problemas y está requiriendo que sus accionistas tomen cartas en el asunto. Es algo muy sencillo y que yo creo que es algo básico que revisemos, que la aseguradora con la que estamos participando tenga un índice de solvencia aceptable, ¿no? Donde pueda cubrir los riesgos que está afrontando. Adicional a toda esa parte, también las aseguradoras pasan por un proceso de calificación, publican toda su información financiera, incluyendo la calificación crediticia que le dan las calificadoras, que son las calificadoras reguladas igualmente por la Comisión Bancaria. Y incluso hay calificadoras especializadas en aseguradoras que les dan anualmente, tienen que hacer su proceso de calificación, lo cual es también algo que vale la pena a la hora de que vamos a escoger con qué aseguradora vamos a tratar. Tenemos esos dos, yo creo que son algo muy sencillo, que está al alcance de todos y que no necesariamente se basan en la marca, sino son cuestiones imparciales y que van directamente a los números, ¿no? El índice de solvencia que publica por un lado la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y las calificaciones que cada aseguradora tiene de acuerdo a su situación económica. Y bueno, pues también es muy importante, las aseguradoras nos dan, además de la parte del servicio, de transferencia de riesgos, nos dan otro tipo de servicios que pueden ser interesantes, sobre todo a la pequeña microempresa. Es interesante valorar ese tipo de servicios que ponen a nuestra disposición, como pueden ser inspecciones de riesgos, los servicios legales,
aquí esto también es muy importante, la aseguradora, le interesa a la aseguradora que nosotros tengamos una adecuada administración de riesgos. Por eso nos apoya en muchas cuestiones para tener una adecuada forma de administrar los riesgos. Entonces es muy importante ahí también evaluar qué tipo de servicios enfocados en este tipo de cosas nos podemos obtener, además de la transferencia propia del riesgo. Y bueno, finalmente, pues el principal, uno de los puntos medulares que se tienen, que es el precio, que es un aspecto importante en la compra del seguro, pero siempre debe de considerarse evaluar en conjunto todos los factores. Como mencionábamos, todo lo anterior, la aseguradora, las coberturas, las diferentes situaciones que existen en la cobertura, como son la participación del asegurado en el siniestro, las exclusiones, la suma asegurada y, por supuesto, los otros servicios. Todo eso influye en el precio, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que decidir qué es lo que estamos buscando, qué es lo que nos interesa más, por uno o por otra parte, y en función a eso vamos a obtener un precio. Y como lo mencionábamos anteriormente, no existe el seguro perfecto, sino es el adecuado para la situación en la que estamos dispuestos a correr el riesgo. Y también aquí es importante que consideremos que el precio pues, va de la mano de este tipo de factores. En la siguiente, por favor. Bueno, es muy importante también entender cómo funciona el mercado de los seguros. Es un mercado peculiar. Por supuesto, es un mercado regulado, es un mercado financiero, es un jugador financiero, como lo mencionábamos anteriormente. La industria aseguradora forma parte del sistema financiero. Tiene una labor muy importante que es la administración de los recursos, que son los recursos que van a ser destinados a pagar las consecuencias económicas por la realización del riesgo. Ese fondo que se crea para hacer las indemnizaciones correspondientes es un fondo que se invierte y que por lo tanto genera rendimientos y genera recursos económicos que pueden ser utilizados en el desarrollo. Por un lado, están el jugador, que es el cliente, el asegurado, que es quien busca transferir el riesgo. Están también los beneficiarios, que son las personas que van a recibir los beneficios, que puede ser el asegurado o puede ser un tercero. Y están las aseguradoras y los intermediarios. Aquí es muy importante también entender que existen dentro del sector asegurador, existen estas dos variables. Por un lado existen las aseguradoras, que son las entidades que están asumiendo el riesgo que se les transfiere y que por lo tanto obtienen su beneficio de la adecuada administración de esos riesgos que se les transfieren. Y por el otro lado están los intermediarios, que los intermediarios son los encargados de colocar el riesgo. Las aseguradoras, por un lado, definen qué riesgos están dispuestos a asumir. Y por otro lado existen los intermediarios, que son los colocadores de riesgos, que están dispuestos, que el servicio que ofrecen es entendiendo el riesgo que tiene el asegurado, están dispuestos a buscar dentro del mercado asegurador quién puede recibir ese riesgo. Entonces, es muy importante entender que existen esos dos mercados dentro del sector asegurador. Por un lado, las aseguradoras, que son las que toman el riesgo, y por otro lado están los intermediarios, que son quien coloca el riesgo con una entidad aseguradora que es la que toma el riesgo. En los intermediarios, por supuesto, están los agentes de seguros, que son los especializados en la colocación, pero también hay otras entidades, como pueden ser las otras entidades participantes del sistema financiero, como son los bancos, como son las casas de bolsa, que también se han vuelto, de acuerdo a la legislación, pueden
intermediar, colocar los riesgos de los seguros. Es muy importante entender cómo funciona el sector, ¿no? Porque por un lado existen estos colocadores de riesgos y por otro lado las aseguradoras. También es importante considerar que dentro del sistema financiero pues se han creado los grupos financieros, que una misma entidad puede tener y actuar. Por supuesto, las empresas son independientes desde el punto de vista jurídico y patrimonial, pero bueno, puedes formar un grupo financiero y por eso existe la parte de empresas que tienen tanto bancos como aseguradora, como casa de bolsa, ¿no? Es importante mencionarlo. Pero aquí tiene que quedar muy claro que dentro del mercado asegurador existen las aseguradoras, que son los tomadores de riesgo, y los intermediarios, que son los que colocan el riesgo. Y por lo tanto, el intermediario no toma riesgo, simplemente lo coloca. Bueno, entrando ya a lo que, a lo más interesante, que es la parte de ver cómo los seguros pueden ayudar a mitigar los riesgos dentro de la operación de la empresa, les estoy proponiendo que revisemos unos estados financieros y a partir de ir revisando los renglones del estado financiero vamos a ir platicando los diferentes riesgos que se pueden administrar y por lo tanto cubrir a través de un contrato de seguros. La siguiente, por favor. Bueno, en el balance general lo primero que tenemos son los activos y ahí tenemos las cuentas por cobrar de los clientes. Ahí tenemos un riesgo de crédito comercial, que es decir que algunos de mis clientes que yo ya les di el servicio o les entregué la mercancía, no puedan, por diferentes circunstancias, no puedan pagar. Ese tipo de riesgo puede quedar cubierto en un tipo de seguro que se llama el seguro de crédito, que es un seguro muy interesante, muy poco difundido en México, pero es un seguro que básicamente cubre el impago de mis clientes. Por supuesto, no está cubierta la parte de la disputa comercial, que es que el cliente no acepte el bien o el servicio que se le otorgó, sino que simplemente por insolvencia del cliente o por alguna circunstancia externa, el cliente no pueda hacernos el pago, la aseguradora nos pagaría. Por supuesto, como opera en la mayoría de los seguros, se subrogan los derechos, es decir, que la aseguradora se queda con esa cuenta por cobrar y tiene derecho a cobrársela a nuestro cliente. Pero nosotros recibimos el pago de un porcentaje de esa factura y le dejamos ahora la recuperación al cliente. Perdón, al asegurador. El seguro de crédito, también, como lo mencionábamos, los seguros tienen beneficios adicionales, ¿no? Como lo mencionábamos anteriormente. Aquí el seguro de crédito lo que nos ofrecen muchísimo, que nos sirve también en esta situación en la que estamos comenzando, pues que podemos correr cierto tipo de riesgos, que es donde podemos darle cierto porcentaje de crédito a nuestros clientes, pero a veces eso crece más de lo que queremos nosotros, ¿no? O llega un cliente que no conocemos y le queremos vender. Las aseguradoras que comercializan este seguro de crédito tienen una base de información enorme sobre la confiabilidad que tienen las diferentes empresas. Nos puede ofrecer el servicio de tener una especie de buró de crédito para ver si a nuestros clientes es posible que les demos el crédito que nos están pidiendo. Las aseguradoras de crédito normalmente tienen un sistema que es tipo una especie de buró, donde nos pueden decir, vamos a venderle a la empresa X, mira, el historial que tiene la empresa X, pues es que ha pagado el 100% de sus cuentas pendientes o debe algunas, de repente en cierta temporada del año tiene problemas, en fin. Ese tipo de reportes que es un servicio adicional, pero que es importante que lo consideremos, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, este tipo de servicios son los servicios que nos da el seguro de crédito.
En la siguiente, por favor, tenemos el seguro de el seguro de daños, ¿no? Tenemos existencias en el almacén, nuestra mercancía que está en un almacén, pues tiene diferentes riesgos, ¿no? Puede tener el riesgo de algún daño, puede tener el riesgo de la inundación, puede tener el riesgo de algún robo, en fin, ¿no? Entonces es necesario que aseguremos nuestras mercancías mientras mientras las tengamos en el almacén. Y también es muy importante que el tratar de controlar y de llevar una buena y adecuada administración de la mercancía que tenemos. Y aquí otra vez regresamos a la parte de servicios adicionales. Muchas de las aseguradoras de daños lo que nos ofrecen como servicios adicionales son inspecciones de riesgo. Es decir, que revisan nuestras instalaciones, revisan nuestras políticas, procedimientos y nos dan una opinión a lo que ellos consideran los puntos de mejora que podríamos nosotros tener en la administración de nuestros inventarios, en cómo los guardamos, qué tanto tenemos y qué medidas tenemos que tomar, ¿no? Si estamos en qué tipo, dependiendo el tipo de mercancía que tenemos, qué medidas deberíamos de tomar. Todo ese tipo de aspectos, pues nos asesora siempre la aseguradora, porque como mencionábamos, la aseguradora es la principal interesada en que el riesgo no se realice. Entonces nos va a ayudar de diferentes maneras para tratar de mitigar ese riesgo. En la siguiente, igual enfocándonos en la parte de las mercancías, también existe no nada más las mercancías que están en el almacén, sino también existen las mercancías que pueden estar en tránsito. Entonces existe el seguro, el seguro para mercancías de tránsito. Entonces, ahí es importante considerar los riesgos que existen cuando se trasladan, qué tipo de contrato estamos nosotros teniendo. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Es importante revisar qué tipo de contrato tenemos. En eso también nos va a ayudar el seguro, porque el seguro exige definir cuál es la administración que vamos a tener con nuestras mercancías, hasta dónde es responsable nuestro proveedor, hasta dónde es responsable nosotros, dónde empieza la responsabilidad de nuestro cliente. Todo ese tipo de situaciones se tienen que definir a la hora de que se contrata el seguro de mercancía en tránsito. En ese aspecto nos puede apoyar como un servicio adicional, pero bueno, pues el principal es que quedan cubiertas nuestras mercancías en los traslados, ya sea desde que nuestro proveedor nos las esté enviando o también puede ser cuando nosotros estamos enviando a nuestro cliente. Puede ser cualquier tipo de tránsito. En la siguiente, por favor. Como lo vemos, puede ser la transportación terrestre de mercancías, puede ser de forma marítima, puede ser de forma aérea, cubre todos los daños y también las situaciones que puedan ocurrir en el tránsito, ¿no? Como puede ser una mojadura, puede ser el daño a causa de un accidente automovilístico, en fin, ¿no? Que también es muy importante que lo consideren, aún teniendo ustedes contratado un servicio de entrega, es muy común que la parte de las empresas transportistas no asuman el riesgo del tránsito. Es un seguro adicional normalmente, ¿no? Y si ustedes lo contratan, porque también las empresas de transporte ofrecen ese servicio, ¿no? Pero bueno, pues es un seguro que ellos les están ofreciendo y que ellos contratan. Y simplemente les están trasladando el costo. Aquí también puede ser interesante que al final, como tú eres el dueño de la mercancía, tú veas esa parte, ¿no? Porque realmente el que va a sufrir la pérdida vas a ser tú. Entonces, es importante que consideres que ese riesgo lo asuma que ese servicio lo contrate quien está de veras corriendo el riesgo. No se lo dejemos a alguien más. La siguiente, por favor. Y bueno, igual, regresando a la parte del activo fijo, pues ahí tenemos diferentes, ¿no? La parte de los riesgos físicos,
que se tienen, que es la parte de asegurar si tenemos alguna propiedad, como puede ser un edificio, la parte de asegurar nuestro inventario, nuestros contenidos, nuestras herramientas de trabajo, nuestro equipo de transporte, todo eso pues se puede asegurar, como lo sabemos, en el seguro de daños o en el seguro de autos para el equipo de transporte. Aquí es importante considerar muy bien el valor de reposición que tienen estos bienes. En la parte del seguro para los edificios, es muy importante considerar que, como mencionábamos, la suma asegurada, aquí el valor que tiene un edificio, por una parte es la construcción y por otra parte es el valor que tiene comercialmente. El valor que tiene comercialmente, que es más por el terreno, por la ubicación, debería de, ese tipo de valor pues no debe de formar parte de la suma asegurada, porque ese valor no lo vas a perder aunque sufra daños el edificio. Entonces, ahí es importante considerar que el edificio, lo que se esté asegurando es el valor del edificio, el valor de la construcción, y no el valor intrínseco que tiene de forma comercial, que son diferentes. Y bueno, pues toda la parte de equipo, maquinaria, todo eso, pues tiene que ser a valor de reposición, es decir, el valor al que tendríamos que nos costaría recuperar ese bien en las mismas condiciones que lo teníamos. Y bueno, ahí se asegura todo, tanto la parte, el equipo de cómputo, todo, ¿no? Como lo vamos a revisar. En la siguiente, por favor. Y bueno, pues en la parte de ingresos y gastos, pues también es muy importante considerar que podemos asegurar a las personas clave en nuestra empresa. Por un lado, bueno, pues hay el seguro, que en caso de que las personas clave de la empresa ya no puedan seguir trabajando con nosotros, ya sea por su fallecimiento o por una invalidez total y permanente, el seguro nos puede indemnizar para que ese dinero entre a la empresa y capitalice la empresa, buscando que de alguna manera tratemos de recuperar cómo cómo vamos a enfrentar la pérdida de ese hombre clave que tenemos, ¿no? Es también un seguro muy interesante. Y bueno, aquí está también toda la parte de los beneficios para empleados, que se le llaman, ¿no? Que es la parte del recurso humano que podemos asegurar, como existen el seguro de vida y el seguro de gastos médicos mayores, incluso el seguro de accidentes personales, que son muy valiosos porque los empleados los pueden valorar, puede ser una prestación muy atractiva y pueden tener un servicio adecuado, y es una parte de su salario, pero puede ser un beneficio al final. Como en toda empresa, el recurso humano es muy valioso, es muy importante, y es vital que se encuentren satisfechos y que estén a gusto en la empresa, y este tipo de prestaciones pues son muy atractivas para las personas que colaboran, ¿no? Y finalmente, es muy importante también considerar la parte de, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante evaluar nuestra responsabilidad civil como empresa. Nuestra responsabilidad civil como empresa es vital. Todas nuestras actividades, bueno, al final vivimos en una sociedad con un marco normativo, y todas nuestras actividades requieren de nuestra participación y nos hacen responsables. Es muy importante considerar que en cualquier momento, por el giro propio de la empresa o por algún bien o alguna situación que sea atribuible a la empresa, puede enfrentar responsabilidades, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte del seguro de responsabilidad civil, que es vital que se revise y que se tenga, ¿no? Es muy importante asumir nuestra responsabilidad como empresarios, el servicio que damos, los productos que damos, y nuestros clientes en algún momento pueden sufrir algún problema y nosotros tenemos que responder.
y en ese caso las aseguradoras nos ofrecen una cobertura que es muy atractiva, que es la parte del seguro de responsabilidad civil, y que ahorita vamos a platicar con más detalle. Bueno, pues ahora, ya teniendo una idea de acuerdo a los estados financieros que revisamos ahorita, cómo en las diferentes rubros del estado financiero vamos teniendo diferentes coberturas que se pueden tener. Ahorita vamos a platicar de forma muy breve cómo funciona un seguro, que es un seguro típico para una empresa micro o pequeña, donde se aseguran contra los diferentes riesgos en los que está enfrentando. Es digamos, un programa típico que se puede encontrar en la mayoría de las aseguradoras que hay de mucha variedad en el mercado. Primero que nada, bueno, pues se pueden asegurar el bien inmueble si se quiere. Se puede asegurar contra incendio, explosión, terremoto, erupción volcánica y fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones, helada, huracán, golpe de mar, marejada, nevada y vientos tempestuosos. Todo ese tipo de situaciones se pueden cubrir sin ningún problema. En el mercado existen diversas coberturas, ¿no?, que pueden obtenerse. Además, el mobiliario y el equipo que tiene la empresa también se puede cubrir contra los mismos riesgos que mencionamos anteriormente, ¿no?, que eran el incendio, explosión, terremoto, fenómenos hidrometeorológicos, en fin. Como lo mencionamos, también existe la parte de mercancías contra los riesgos anteriores y el asalto o robo de las mismas, ¿no? Lo que mencionamos, las mercancías también están cubiertas por el incendio, terremotos, riesgos hidrometeorológicos y además asalto o robo. O robo, ¿no? Sería más bien ahí, hay diversas formas. Cristales y anuncios luminosos en caso de que se tengan, algún restaurante o algo que tenga algún anuncio importante, un cristal que sea ahí parte del inmueble, también queda asegurada para cualquier tipo de riesgo. El equipo electrónico, que forma parte de los bienes de la empresa, también queda asegurado. Esto puede ser cualquier tipo de electrónico, incluso los electrodomésticos, por ejemplo, en un restaurante o algo, también quedan asegurados. Y bueno, en la siguiente, por favor. Y como mencionábamos, también como parte del seguro y de los beneficios que tienen, está la parte de la responsabilidad civil, que mencionábamos también. En caso de que el inmueble no sea de nosotros, también puede quedar cubierta nuestra responsabilidad civil contra el bien arrendado. Y bueno, la responsabilidad civil que puede incurrirse por la fabricación, exhibición y o venta de mercancías, ¿no? Todo lo que genere, lo que mencionábamos, el producto o servicio que estábamos comercializando puede estar cubierto. Y aquí también es muy interesante que el seguro de responsabilidad civil no nada más nos cubre en caso de que nosotros tengamos ya una reclamación, ¿sí? O sea, una sentencia en nuestra contra donde tengamos que indemnizar a alguien, sino el seguro de responsabilidad civil, en caso de que algún cliente o algún tercero esté inconforme y nos demande una responsabilidad, desde ese momento, aunque nosotros no seamos responsables, pero requerimos una defensa, desde ese momento el seguro ya nos empieza a cubrir. Es decir, el seguro va a pagar los honorarios del abogado que necesitemos para que nos defienda y no necesitemos, si es el caso, si no somos responsables, bueno, pues nos lleve a un término positivo, y en caso de que seamos responsables, bueno, pues va también a pagar la indemnización de la que seamos responsables. Tiene esas dos beneficios. También la parte de dinero y valores que se tienen en la empresa, el papel moneda que se recibe puede quedar asegurado dentro del local, dentro de las instalaciones de la empresa y sus traslados hacia el banco. Tienen que cumplirse ciertas políticas y procedimientos que van a venir indicados en la póliza, pero pueden quedar perfectamente cubiertos.
También dentro del seguro empresarial, como lo estamos platicando ahorita, se tienen cubiertos ya también en algunos productos que existen en el mercado los riesgos cibernéticos, que indemnizan los daños por ciberextorsión, pueden cubrir la pérdida de activos digitales y, claro, la responsabilidad que se pudiera tener frente a los terceros por pérdida de información que tengamos. Ese tipo de riesgos ya también son cubiertos por las pólizas de seguros y pueden ser perfectamente contratados y una parte de esos riesgos los podemos nosotros como empresarios trasladar. En la siguiente, por favor. Y bueno, yo creo que esta es la más importante de las coberturas que tiene para la afectación de una empresa, que es lo que se le llama las pérdidas consecuenciales, que forman parte de esta póliza que estamos revisando, que son estas últimas diapositivas, que sería una sola póliza que tiene todas esas coberturas. La cobertura más interesante desde el punto de vista de la empresa es lo que se le llama las pérdidas consecuenciales, que es cualquier pérdida económica que se produce como resultado del cese forzado del uso de las propiedades o servicios. Es decir, que la empresa no pueda seguir operando, pero esas son las pérdidas consecuenciales porque la empresa no puede seguir operando, pero sí sigue teniendo gastos, ¿no? El ejemplo de una pérdida consecuencial sería la suspensión o reducción de operaciones por daños al negocio mismo, la suspensión de operaciones por daños en locales suministradores, la pérdida de mercado por incapacidad de mantener el suministro por el daño del negocio, la pérdida de beneficios por destrucción del negocio que preveía mercancías al vendedor e intermediario, ¿no? Es decir, que ocurre un suceso externo, súbito y fortuito, que daña la operación de la empresa y no puede seguir realizando su operación. En este tipo de esta cobertura, que son las pérdidas consecuenciales, en la siguiente, por favor, se pueden asegurar la utilidad neta, es decir, la utilidad que perdemos porque se detiene el negocio, la podemos asegurar los costos fijos que se sigan erogando o los gastos fijos que se sigan erogando, ¿no? Esto, porque se detiene la operación de la empresa y, sin embargo, no necesariamente los gastos se detienen. Como pueden ser, aquí el ejemplo más típico, bueno, pues es lo que vivimos hace un par de años con el suceso que existió, que fue el terremoto del 2017, donde derivado del daño de ciertas instalaciones o de ciertos servicios, de ciertos lugares, no, los negocios no podían seguir operando, pero sin embargo, pues había que pagar una nómina, había que pagar el recibo del teléfono, había que pagar ciertos gastos que esos gastos siguen llegando y hay que pagarlos. La cobertura de pérdidas consecuenciales para lo que nos ayuda es para pagar esos gastos que nosotros ya no podemos seguir pagando, pero porque nuestro negocio no puede seguir operando derivado de algún suceso ocurrido como los que están cubiertos en la póliza, como los mencionábamos anteriormente, que es el incendio, explosión, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto. Derivado de esos riesgos, se viene el cierre del negocio, no puede seguir operando, siguen pasando los gastos fijos. Ese tipo de gastos la aseguradora nos puede apoyar y los puede pagar nos los puede reembolsar para que nosotros no tengamos una pérdida, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa puede ser muy interesante esta cobertura. Y le damos a la siguiente, por favor. Bueno, pues espero que con esta ya todos los que aún no son socios de IMEF se hagan socios de IMEF, porque ya con esta asesoría que les vamos a dar, para todas las personas que tengan algún seguro, es importante que revisen su póliza. Hay una póliza en el mercado en la cual podría cobrar una indemnización derivado de la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno federal por el COVID-19. Este es un extracto de condiciones generales de una póliza de seguro
que está actualmente en el mercado, donde prevé dentro de sus coberturas la irrupción de la operación del negocio derivada de enfermedades infecciosas. Como se lee a la letra, dice, se conviene que la pérdida que cubre esta sección se extiende a incluir interrupción en el negocio como consecuencia de la clausura del edificio del asegurado, por orden de la autoridad competente como resultado de la irrupción de una enfermedad humana infecciosa y contagiosa, identificada dentro del edificio del asegurado. El periodo de indemnización en ningún caso podrá ser mayor a 40 días consecutivos a partir del día de clausura del edificio del asegurado, y la pérdida así registrada será considerada como daño indemnizable por el seguro. Esta sección no amplía el porcentaje o suma indicados en la suma asegurada para la cobertura de pérdidas consecuenciales. Aquí lo que tenemos es que, de acuerdo a lo que menciona la cláusula, se requiere la clausura del edificio del asegurado, lo cual podría ser interpretado como la declaratoria de emergencia sanitaria, puesto que fue por una autoridad competente la declaratoria, y como resultado de una enfermedad humana infecciosa y contagiosa. Y como lo hemos mencionado, pues la misma declaratoria de emergencia prohíbe las reuniones de personas, ¿no? Entonces, esta cláusula, tal cual, así como la estamos leyendo, quizás no estaría generando una posible indemnización derivada del COVID, pero sería muy interesante platicar con la aseguradora, si alguien tiene esta póliza. Por supuesto, esta póliza tiene que haber sido contratada previamente a la emergencia sanitaria y estar pagada. Es muy probable que pudiera obtener la recuperación de una parte de sus gastos fijos derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces, este caso en particular yo creo que es muy importante, es muy interesante que lo revisen, pero bueno, pues aquí al final es un poco mencionarles y decirles que el riesgo más caro es el que no se asegura, siempre, ¿no? Nosotros hay que hacer nuestra planeación y evaluar diferentes escenarios y revisar cómo es nuestro negocio y qué circunstancias nos podrían ocurrir. Pero siempre podemos tener la manera de mitigar los riesgos que vamos a enfrentar. Y más allá de mitigar los riesgos, también es que podemos escoger, porque lo mencionábamos en un inicio. Las personas que deciden hacer una empresa están dispuestas a correr riesgos. Por eso hacen una empresa. Pero hay que ser selectivos en qué riesgos son los que queremos correr, ¿no? Es importante considerar que hay ciertos riesgos que se pueden trasladar y que se pueden colocar de una manera muy adecuada y que nos pueden permitir concentrarnos en nuestro negocio y dedicarnos a lo que realmente nosotros sabemos hacer, que es el core business de nuestro propio negocio, ¿no? Entonces, es interesante que consideren eso, ¿no? Es un poquito lo que yo les quiero dar como conclusión en esta plática, que al final los riesgos como empresario, pues los tienes en el día a día, pero escoge qué tipo de riesgos son los que quieres asumir, porque hay riesgos que no es necesario que los tomes, ¿no? Los puedes perfectamente colocar con alguien más. Bueno, por mí, si quieren, pasamos a la parte de preguntas, que tenemos ahí varias. A ver, no sé si las tengas ahí, Oscar. Hay varias que están en el chat. Sí, si quieres las vamos, Y no las voy sé, leyendo. ok, ve leyéndolas y las puedes ir contestando, ¿no?
Sí, bueno, de Julián Herrera. Después de identificar los riesgos, ¿no sería conveniente evaluarlos para poder entonces tomar las decisiones? Claro que sí, Julián, es lo más importante. Hay que evaluarlos, como mencionábamos, no se trata nada más de identificarlos, sino también hay que ver cuáles son las consecuencias económicas que podrían derivar, y es importante tener muy bien calculado cuáles serían esas consecuencias económicas. Eh, eh, todo esto igual puede estar relacionado con la ley de prevención del lavado de dinero. El motivo es si yo, que ofrezco un servicio de igual manera, tengo que ver si aplica o no el seguro. No, la parte de lavado de dinero, por supuesto, en los seguros está forma parte de la conformación del contrato. Se tiene que hacer una identificación del cliente plena, y tiene y forma parte del procedimiento de contratación, por un lado. Y en la parte, por lo que entiendo, tú te dedicas a la parte de prevención de lavado de dinero. Y sí es importante también considerar que desde el punto de vista, por ejemplo, ahorita como mencionábamos la parte de las pérdidas consecuenciales, en las pérdidas consecuenciales, pues el material, digamos que lo que se asegura es tal cual la contabilidad, ¿no? Donde se reflejan tanto los ingresos como los gastos. Entonces, lo que está reflejado como gastos en la parte de la contabilidad es lo que se va a indemnizar, ¿no? Entonces, si la empresa tiene gastos que están por fuera de la contabilidad, que se manejan en efectivo y demás, esa parte pues no entra a cargo del asegurado, no entra a cargo del asegurador. Es muy importante que se considere que toda la parte realmente lo que queda asegurado pues es lo que se refleja en la contabilidad. ¿Qué compañía de seguros recomiendas en México de manera general o por tipo de seguros? Yo en lo particular, lo que les mencionábamos anteriormente, yo les diría que revisen. Hay varios rankings que se manejan. Lo que decíamos es la parte de los índices de solvencia que publica la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que están disponibles en su página. Por un lado, es muy, muy importante revisar la parte de la solvencia de la empresa. Todas las aseguradoras, como mencionábamos, someten a procesos de, de calificación crediticia, entonces también lo publican en sus páginas, así sería también importante revisar eso. Y también es importante revisar el índice, la calificación que da Conducef. Tiene también un ranking de las aseguradoras donde les otorga una calificación dependiendo del tipo de seguro. También es interesante porque al final, bueno, pues puede ser una aseguradora muy solvente y tener unos grandes estados financieros, pero no tener un buen servicio. Y el índice de Conducef se basa también mucho en la parte del servicio. Entonces, yo creo que revisando esos tres podrían hacer una evaluación muy, muy, muy concienzuda de la mejor aseguradora. Y aparte, como menciona, pero nuevamente otra vez, o sea, no existe el seguro perfecto ni la aseguradora ideal, ¿no? Sino es la que se adecue a las necesidades que ustedes están buscando. También eso es interesante, revisar, ¿no? ¿Qué tanta flexibilidad tiene la aseguradora para darnos el servicio? Algunas sugerencias para el seguro de mercancía en importes aproximados de 50,000 pesos. En el contexto tienes que levantar una denuncia de robo Tijuana y estás en Veracruz. Es muy caro el viático solo para la denuncia. No, o sea, aquí el punto es que sí se debe en el seguro de mercancía en tránsito,
se asegura se debe de asegurar la mercancía en robo, en el tránsito, y definitivamente se tiene que levantar. Para hacer la reclamación correspondiente necesitamos levantar el acta en el Ministerio Público, pero aquí era un poco lo que mencionábamos. Es un poco revisar también qué tipo de riesgos estamos asumiendo que vamos a correr, ¿no? Porque, bueno, si como mencionan, la mercancía tiene un valor de 50,000 pesos y seguramente va a ser una prima menor. El viático, como mencionan, si el siniestro ocurrió en Tijuana y nosotros estamos en Veracruz, el viático de trasladarnos a levantar la denuncia puede ser importante. Pero bueno, aquí era donde mencionábamos que cuál es el análisis que tenemos que hacer, qué tanto sentido tiene tomar algún riesgo o qué tanto sentido tiene recuperar, porque en caso de que tengamos el seguro y el seguro nos indemniza los 50,000 pesos, pues definitivamente va a tener cubierto el costo del viático, ¿no? El punto ahí es ver nuevamente lo que mencionábamos. ¿Qué tipos de riesgos estamos nosotros dispuestos a correr y qué tipos de riesgos se los podemos trasladar a la aseguradora? La siguiente pregunta es, ¿en las MIPES realmente puede aplicar un seguro de hombre clave o cómo sacarle provecho? La pregunta porque entiendo que es más un seguro como con impacto fiscal. No, definitivamente en las MIPES es donde tendría un poco más sentido este tipo de seguros. El seguro de hombre clave es un seguro que le da una indemnización a la empresa en caso de perder a alguien a una persona que es clave para el negocio. No necesariamente tiene que ser el tomador de decisiones o puede ser el tomador de decisiones, pero en caso de perderlo, pues la empresa va a sufrir. Incluso podría derivar en el cierre de la misma, ¿no? Entonces, pero bueno, la forma de recuperar una parte del impacto que va a tener el perder a ese hombre clave, podría también ayudar para la liquidación en su caso, si fuera un momento muy complicado y se decidiera la disolución de la empresa, bueno, pues esos recursos también pueden ser utilizados para eso. El seguro de pérdidas consecuenciales puede aplicar ahora para el coronavirus. Ya lo vimos ahorita que sí es probable. Si ustedes tienen alguna póliza, es importante que la revisen. La mayoría de las pólizas no tienen la cobertura que les enseñé hace un momento, pero algunas pueden ser. Es importante que revisen sus pólizas y vean cuáles son las condiciones que dicen, ¿no? Y seguramente de ahora en adelante las aseguradoras van a dar esa cobertura en caso de la interrupción del negocio derivado de la pandemia, ¿no? Seguramente. Hola, para el seguro de pérdidas consecuenciales aplica un cierre de operaciones por disposición oficial como el actual cierre por alerta sanitaria por COVID-19, ya lo platicábamos. La mayoría de los productos no tienen previsto esta cobertura, pero hay algunos que sí pueden ser. ¿Hay alguna pregunta adicional, Oscar, que tengas? Sí, todavía tengo más. Ok, perfecto, adelante. Bueno, respecto a la participación del asegurado en el siniestro, ¿me puede nuevamente indicar cómo? La franquicia, lo que mencionábamos, la franquicia es una especie de deducible, digamos que es los siniestros que sean menores a la franquicia, que puede ser 1,000 pesos, es decir, las consecuencias económicas sean menores a 1,000 pesos, van a cargo del asegurado siempre. Si rebasan los 1,000 pesos, entonces la aseguradora paga todo. Es decir, si tenemos uno de 5,000, la aseguradora va a pagar los 5,000. A diferencia de en el deducible, donde en el deducible, cuando es deducible de 1,000 y la indemnización debe de ser por 5,000, únicamente pagan 4,000, ¿no? Porque 1,000 van a cargo del asegurado. Y en este caso, si rebasa los 1,000, se paga todo completo. Si no rebasa, no se paga nada. Sí, mencionaban que también para escoger aseguradoras, bueno, pues también se tiene el buró de instituciones financieras. También es importante, ahí se puede revisar el ranking de la aseguradora.
Sí, entiendo que la presentación queda disponible, ¿no? Me están preguntando si podemos compartir la presentación. Es correcto, la presentación se les va a hacer llegar por correo electrónico, vía mailing, en los días posteriores. No tengo el día exacto, pero va a ser en esta semana o la próxima. El audio va a quedar compartido, así como la presentación que nos acaba de dar Oscar, en nuestras redes oficiales de IMEF, tanto en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Sí, y también me pregunto dónde podemos encontrar una aseguradora que cubra riesgo de crédito. El riesgo de crédito me parece que solo hay 3 o 4 aseguradoras, es muy poco, pero sí hay un padrón en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o en la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Viene el padrón de las aseguradoras y ahí viene qué tipo de seguros vende cada aseguradora. Ahí lo pueden encontrar. Y esas son creo todas las preguntas. No sé si hay algo más. Si ya no hay más preguntas, Oscar, pues muchas gracias por tu presentación, estuvo muy clara. Espero que este evento, ¿verdad?, sea de utilidad para todas las personas que estuvieron con nosotros. Les recuerdo que continuamos con nuestros programas. Es una serie de 10 pláticas, de 10 cápsulas. Esta es la cuarta. Mañana tenemos una a las 11:30 y así tendremos por todo el mes de mayo. Y posteriormente estamos ya viendo la posibilidad de sacar 10 programas más con temas que muchos de ustedes nos han sugerido. Entonces, Oscar, pues muchas gracias por tu apoyo. Oscar es socio del IMEF y es miembro del comité. ¿De qué comité eres miembro tú, Oscar? De seguridad social. Al de El seguridad. Comité Técnico de Seguridad Social. Ok. Y pues muchas gracias por tu participación, Oscar. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta tarde. Y le pido a Odette que dé por terminado el evento. Odette, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Pues agradecemos muchísimo a la audiencia, la participación, sus preguntas, que estuvieran atentos a toda la conferencia. Como bien menciona el ingeniero Emilio, vamos a tener mañana el curso a las 11:30 de la mañana, abierto a todo público de forma gratuita. ¿Qué es un microcrédito y cómo lo debo utilizar? Impartido por usted, ingeniero Emilio Illanes. El día de mañana los esperamos. Estos eventos están siendo gratuitos de parte del IMEF en apoyo a todas las MIPES y esperamos contar con su presencia. Muchas gracias y muy buena tarde a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.